Hola gente, sean todos bienvenidos a un nuevo podcast. Esta es una nueva sección del canal que se llama ¿Por qué no soy liberal? Muchas personas piensan que yo soy liberal, pero no es así. Me voy a dedicar a revisar una serie de libros que ustedes mismos recomienden para fundamentarles por qué es que yo me abstengo de algunas ideologías modernas. El día de hoy lo que voy a revisar es el libro sobre el anarcocapitalismo de Miguel Anzo Bastos. Es un libro de lectura sencilla, no es muy complicado, simplemente es puro texto, no tiene nada de fórmulas matemáticas, no presenta ningún tipo de teorema, ningún tipo de hipótesis, nada que requiera un mayor nivel de abstracción, no va a haber ninguna propuesta lógica. Yo soy economista y por lo tanto estoy acostumbrado a otro tipo de libros donde hay muchos planteamientos matemáticos. Este es un libro de solo texto, no trae conceptos que sean complicados de entender. Tiene muchas citas que incluyen a muchos autores de distintas corrientes políticas, incluyendo conservadores, que no necesitan mayor conocimiento previo. Eso sí, también trae un par de capítulos, no, ya serán creo que 3 capítulos con lecturas recomendadas. Esos capítulos ni me voy a molestar en comentarlos. A pesar de ser un libro de lectura sencilla, es bastante extenso, tiene 46 capítulos si mal no recuerdo. Bueno, quiero comenzar por el primer capítulo, que se trata sobre la naturaleza y conformación del Estado. Aquí nos van a plantear una cosa que yo honestamente me parece bastante real, algo que se manifiesta en la realidad. Y es que no existe una voluntad colectiva. Siempre que tú veas a un grupo reclamando algo, siempre que veas a un colectivo, que así le dicen últimamente, pidiendo algo, en realidad lo que está haciendo es seguir a un grupo de líderes, caudillos, llámales como quieran, cuyas voluntades son las que se manifiestan, son las que se piden en última instancia. Esto para mí tiene todo el sentido del mundo. Por eso es que muchas personas, como yo, pensamos que colectivos como el LGTB hoy en día ya no velan por los intereses de los individuos, sino por intereses particulares. No es ningún secreto ese. Eso es lo primero. Ahora, una cosa interesante que nos manifiestan acerca del Estado, además de su conformación, es que tiene naturaleza anarquista. Esto sí es bastante contradictorio a priori. Luego lo explica bien. Primero quiero aclarar una cosa, y es que este es un libro que habla sobre el anarcocapitalismo. Muchas personas confunden el anarcocapitalismo con el anarcosindicalismo. Yo también, no voy a negarlo. En este libro se me ha presentado de una forma distinta. No es lo mismo. Para los anarcocapitalistas pueden haber estructuras organizadas con jerarquías. Eso es, alguien que le mande al otro. La diferencia con los anarcosindicalistas, que son las personas en las que nosotros pensamos cuando escuchamos de anarquistas, es que estas relaciones de jerarquía son voluntarias. Nadie ha sido coaccionado mediante la fuerza, mediante la violencia, ni por ningún otro tipo de coacción, valga la redundancia. Nadie ha sido forzado, todo es voluntariamente. Y es por eso que para el autor, para Miguel, el Estado es anarquista también en su naturaleza, en su conformación. Porque todas las personas que lo conforman están allí voluntariamente. Hay, por supuesto, que jerarquía, lo que es un presidente a un ministro, y un ministro a un viceministro, y un viceministro a sus asesores. Todo eso que conforma el aparato estatal tiene jerarquía, hay subordinación, pero todo es voluntario. Nadie está allí por haber sido obligado, bien sea por incentivos monetarios, bien sea por engaños, bien sea por corrupción, porque sí, la corrupción es una de tantas formas de gobernar, cosa que se va a señalar en este libro, pero al fin y al cabo todo es libre. Y es por eso que no solamente considera al Estado una organización o institución o ente anarquista, también a instituciones como la Iglesia. Y aquí tengo que reconocer una cosa, yo soy católico y bueno, para mí lo principal es esto. Una de las grandes razones por las que no soy liberal es porque yo soy católico. Y es por eso que me estoy empapando de literatura de ese tipo, liberal, o de corrientes ideológicas que se le aproximen, para fundamentar mejor mi posición y por exponer por qué yo considero que el liberalismo no es compatible con la fe católica. Eso es uno. Y bueno, leyendo este libro, tuve que admitir una cosa, tuve que conceder, aceptar que habían encajado un punto al decir que la iglesia es una institución anarquista también.
porque las relaciones que se dan dentro de ellas son voluntarias. Nadie te está obligando a ser católico, nadie te obliga a confesarte, nadie te obliga a bautizarte, bueno, tu viejo, pero a tu viejo nadie lo obligó. Básicamente decide por ti, ¿no? O sea, tú no tienes la voluntad de ir al colegio, tú no tienes la voluntad de desayunar por las mañanas, no tienes la voluntad de bañarte, bueno, en esa edad te bautizan. Pero más adelante tú tienes la opción de seguir o no. Y tengo que reconocer eso, que efectivamente la iglesia es una institución donde la libertad impera. Nadie está obligado en la iglesia. Bueno, al menos nadie que sea adulto o consciente. Así que ahí tengo que decir simplemente, Tuché, tienes toda la razón. Otra cosa que se está mencionando en este libro es el minarquismo. Aquí el autor va a tratar de marcar distancia de un montón de corrientes ideológicas que se han puesto de moda últimamente. El minarquismo se parece bastante al anarcocapitalismo con una diferencia. Reconocen la necesidad de la existencia del Estado en ciertos temas, como la seguridad. Y bueno, este parece que es el punto débil del anarcocapitalismo, porque el autor en varios capítulos se va a dedicar a hablar de este tema, de la seguridad. Va a tratar de convencerte de que no necesariamente se requiere de un Estado para garantizar la seguridad. Y sí, es un gran punto débil este de la seguridad. Y por eso es que le dedica varios capítulos a hablar del tema. O sea, no es que se refiere específicamente en el capítulo a eso, pero de todas maneras lo va a estar mencionando. Y es que hay una gran falla en el anarcocapitalismo y es su naturaleza utópica. Realmente necesita que las personas se desarrollen a un nivel muy racional, que los lleve a comprender que la cooperación es mucho más conveniente que el conflicto. Y yo digo esto porque realmente me parece un escenario utópico. De hecho, me ha recordado mucho a los testigos de Jehová, porque los anarcocapitalistas necesitan de un mundo pacifista, totalmente pacifista, y eso no se produce en la realidad. Y es por eso que la cuestión de la seguridad y defensa es el gran punto débil del anarcocapitalismo. Ahora, para defenderse nos van a decir cosas como esta, que realmente un Estado no necesariamente te va a garantizar la seguridad. Cosa que es cierto. No puedo negar eso, porque hay estados que son mucho más pequeños que otros a nivel bélico. No se les compara ni por si acaso. Y aún así existen. Aún así existen y bueno, tienen fuerzas armadas que a muchos nos pueden parecer ridículas, que no asustan a nadie y sin embargo ahí están. Pues. ¿Cómo le convences a la gente de que no necesitan fuerzas armadas, no necesitan policías, al menos no controladas por una sola institución? Ojo, el autor nos dice que existen muchos casos en la realidad donde hay varios grupos armados, varias milicias compartiendo territorio. Cita, por ejemplo, el caso español, donde tienen una policía militar, tienen una policía, una guardia civil, una policía foral, creo que era el término, no lo recuerdo bien, y que también incluso tienen a las Fuerzas Armadas norteamericanas ahí metidas. Y no hay problema, no ocurrió el conflicto entre estas. Y bueno, pasa que todas estas fuerzas responden a una autoridad superior, el gobierno español. Bueno, y en el caso norteamericano, las fuerzas norteamericanas responden al gobierno gringo, el cual por supuesto no va a entrar en conflicto con el gobierno español. Cosa que reconoce también el autor, que todas estas están organizadas, están subordinadas a una autoridad común. Y bueno, por estas razones que a mí no me convence el que existan muchas fuerzas de seguridad. Va a mencionar a grupos delictivos y no voy a negar una cosa. Yo también he estado pensando en eso últimamente. De hecho, he encontrado muchas coincidencias con ideas que yo tengo. La diferencia es que yo reconozco que son utópicas, que no se van a llegar a ver en la realidad. Eso es lo que yo pienso firmemente. Por ejemplo, actualmente en mi ciudad hay muchos delincuentes, hay muchas bandas extorsionadoras, gracias venezolanos, ahí está el Tren de Aragua, los gallegos compitiendo por territorios y no lo hacen de forma pacífica, no compiten simplemente de forma comercial, por así decirlo, compiten violentamente. Y muchas veces he pensado, si estas bandas criminales podrían convertirse en agencias de seguridad, en grupos de seguridad, ¿no? Alguien que preste servicios a lo Prosegur, a lo Hermes,
milicias privadas podrían serlo y reemplazar al Estado que realmente no ha conseguido mantener la seguridad de mi país, en mi ciudad. Entonces, en ese sentido, tengo que reconocerle una cosa al autor, y es que el Estado efectivamente no puede garantizar la seguridad de su población. Probablemente, si yo le pagase cupos a los gallegos para que me protejan, entre comillas, otros grupos delictivos no se meterían conmigo. Probablemente. Como también pudiera ser que varios grupos delictivos me cobren a la vez por un mismo servicio. Cosa que también menciona el autor, que se pueden pagar a muchos grupos armados por el mismo servicio de seguridad. Eso es lo que menciona el autor. Yo honestamente no creo que la competencia entre organizaciones que presten servicios de seguridad sea algo viable, porque por la naturaleza de ese servicio, pues, implica armas. Y si hay algo que ha demostrado el ser humano, es que puede llegar a límites insospechados a la hora de competir. Y el hecho de que haya ofertantes de servicios que compitan con armas nos da alta probabilidad de sucesos violentos que podrían afectar a la población. Por eso es que a mí no me convence esto. Luego menciona también que el tener poblaciones pequeñas, muy reducidas, no grandes poblaciones bajo un estado, encarece a una fuerza invasora el conquistarlos. Y va a mencionar muchos eventos históricos, como la conquista de América, ya que es más fácil conquistar un imperio como el Inca o el Azteca, que ya está organizado, simplemente hay que cambiar al líder y colocar al nuevo líder, el invasor. O sea que tiene sentido. O sea, sí. Por ejemplo, en el caso de los mapuches, en el caso de los charrúas, no fue tan sencillo someterlos porque eran grupos que no estaban organizados bajo un estado central. No era tan sencillo someterlos. No obstante, eso es un arma de doble filo, porque si bien es cierto, no es tan fácil someter a grupos poco organizados, sí que es más fácil exterminarlos. Y ahí tenemos el caso inglés con los nativos americanos. Son poblaciones que fueron diezmadas, exterminadas. ¿Y esto por qué? Porque no estaban organizadas a un nivel macro. Eran poblaciones pequeñas, tribus, que no supusieron un reto, una gran resistencia a los ingleses. Ellos simplemente los exterminaron. Fue mucho más fácil. No así el someterlos sin convertirlos en esclavos o mano de obra barata. Pero exterminarlos, eso sí que es más sencillo. Y por eso es que tampoco me convence por ese lado el anarcocapitalismo en cuanto a la seguridad. Bueno, dicho esto, va a seguir mencionándonos otras cosas. A ver, voy a echar para acá el índice para recordar qué otros temas teníamos. Bueno, así como menciona que hay anarquía dentro del Estado, también va a mencionar que hay una anarquía a nivel internacional. Esto es que los estados negocian, comercian, y no porque estén sometidos a una autoridad común. Ojo, organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial, no tienen autoridad propiamente dicha sobre sobre los países. Entonces, los estados logran coordinarse, logran negociar sin necesidad de recurrir a la violencia, al menos en la actualidad. Y esto está demostrado por el comercio internacional. Es mucho más fácil comprar por Temu que irte hasta la China y tratar de conquistarlos. O sea, es una de las grandes ventajas de la economía. Y sí, bueno, tengo que reconocer también esto, que hay algo que se podría llamar anarquía, porque no hay ningún tipo de sometimiento mediante la violencia. Luego de eso también va a mencionarnos lo que es el dinero en la anarquía. Esto es muy complicado porque el dinero no es cualquier cosa. Hoy en día el dinero realmente no tiene valor. El papel que tú tienes en la billetera no vale ni un centavo. Tiene un valor muy escaso. Sin embargo, la gente sí que los acepta. El autor dice una cosa que es muy cierta. Y es parte de la teoría económica, que cualquier cosa podría ser una moneda, y precisamente por esto es que no cualquier cosa puede ser una moneda. Esto me recordó mucho a la ley de Gresham, así se llama, ¿no? La ley de Gresham, ¿no? Que dice que la buena moneda desplaza la mala moneda. La gente, la misma sociedad, es la que va a elegir cuál es la moneda que necesita, pues. O sea, nadie en Venezuela quiere bolívares, prefieren los dólares. Del mismo modo, en una sociedad anarquista van a haber
en un principio muchas monedas, pero aquella que represente confianza o seguridad será la que finalmente prevalezca. Yo esto lo veo con buenos ojos, lo veo de forma probatoria, insisto, esto lo vemos en economía y se puede dar. De hecho, muchos países han funcionado durante muchos años sin necesidad de un banco central. Así que es posible este escenario. Y bueno, y hablando de monedas, yéndonos a temas económicos, van a hablar del monopolio. Va a distinguir la teoría austríaca de la economía mainstream por una sencilla razón. La economía austríaca no admite los monopolios naturales. En la economía mainstream, que es la que yo he estudiado, sí que admitimos a los monopolios naturales. Esto es, servicios o productos que conviene que solamente sean ofertados por una empresa. El tener más de un ofertante haría que los costos se eleven y la población sería la perjudicada por pagar tarifas más altas. Los casos de manual, como bien menciona el libro, son el agua y energía eléctrica. Es muy caro poder llevar eso. Las redes de tuberías, las redes de cableado, todo eso es muy costoso y ocupa un espacio que no puede ser ocupado por otra empresa. Es por eso que conviene que solamente una las produzca. El autor no está definiendo bien lo que es monopolio. Tengo que señalar esto, porque nos pone como un ejemplo para explicar lo que es el espacio territorial de un monopolio, un kiosco de periódicos. El kiosco de periódicos de tu cuadra, de tu barrio, podría considerarse un monopolio para tu barrio, porque solamente vas a encontrar uno. Si quisiera conseguirse otro periódico, tendría que irse a otro barrio, otra ciudad, caminar 3 cuadras, caminar 5 calles para conseguir otro kiosco. Entonces, para el autor, esto podría consistir en un monopolio. Y acá hay una gran falla, pues, una falla conceptual. Para que un monopolio sea considerado como tal, el producto o servicio que te ofrece no debe tener sustitutos. El buscarte otro kiosco, así camines 3 cuadras, 10 cuadras, aún sigue siendo un sustituto al periodiquero de tu barrio. Entonces no se puede considerar esto un monopolio, no lo es. En todo caso un duopolio si es que no existen más kioscos de periódicos en todo el mundo, pero no es el caso. Entonces por eso es que tampoco me está convenciendo por ese lado. Y bueno, utiliza esto de los monopolios para hablar de los servicios de seguridad. Correcto. Muchas personas piensan que los servicios de seguridad podrían consistir en un monopolio natural y yo no lo creo así. No creo que los costos sean los que determinen que sea conveniente tener un solo proveedor de servicios de seguridad. Así que yo creo que ahí está en otro error el autor. Y yo voy a insistir con esto. La naturaleza del negocio de seguridad implica armas, lo cual puede perjudicar a los clientes, o sea, a nosotros, a los civiles. Y voy a insistir con esto. La competencia puede tornarse violenta si es que hay muchos ofertantes. Y si es que no hay un marco regulatorio, que esa es otra cosa que también menciona el autor. No se necesita de un Estado para establecer normas, establecer una legislación. Yo creo que alguien tiene que establecerlas. Alguien tendría que establecer cuáles son las reglas de juego. Que si no se respetan, todo se va al diablo. Y aquí yo también voy a citar mis ejemplos. Ahí tenemos a Haití. Tenemos a Somalia. Son casos donde hay muchos ofertantes de servicios de seguridad. Hay muchas bandas delictivas que tienen sometidas las calles. Y no es un lugar bonito para vivir. Claro, el autor me podría decir que estas personas, me refiero a los haitianos, a los somalíes, no han llegado a un nivel de racionalidad donde comprendan que cooperar es mejor que pelear. Y yo digo totalmente de acuerdo. La pregunta es, ¿algún día todos los seres humanos vamos a llegar a este escenario donde todos comprendamos que es mejor cooperar, colaborar, que pelearnos entre nosotros? Bueno, ya esta pregunta te la dejo a ti de tarea. Yo en lo personal no lo creo, por eso es que lo comparo con los testigos de Jehová. Pienso que realmente están aspirando a una ilusión. Y en el caso de los testigos de Jehová y los de confesiones cristianas como yo, o sea, anhelamos algún día llegar a ese escenario, pero esperamos intervención divina, pues. El autor no está esperando la intervención de nadie. Pero bueno, entonces, si es que se llegase a un momento en el que la gente todos estuviésemos viviendo en paz, siendo seres racionales y pacíficos,
Ni siquiera se necesitarían de servicios de seguridad. Yo te voy a decir una cosa, y es que a lo largo de la historia, y ni siquiera en la historia, anda a tu colegio, a tu escuela, vas a ver que siempre el que tenga alguna ventaja sobre otro la va a utilizar. Eso es algo propio de la naturaleza humana, lo hemos visto a lo largo de la historia, por eso existen los bullies. Mientras haya una persona que quiera destacar del resto, habrá gente movilizando a otros para someter a los más débiles. Así que eso es algo en lo que yo no puedo coincidir con el autor. Me gustaría que eso se diera en la realidad. Pero, insisto, eso es un escenario utópico. Y por lo tanto no me convence el autor por ese lado. Ahora, otra cosa que va a mencionar el autor es el uso de la tecnología por parte del Estado. Y aquí me ha sorprendido bastante, nunca lo había visto de esta manera, pero toma la escritura, la estadística como tecnologías que el Estado ha utilizado para su beneficio. Correcto, correcto. Y esto es cierto. De hecho, hace poco en mi país se ha promulgado una ley para establecer o modificar la forma en que se manejan las estadísticas sobre la pobreza. Esto podría beneficiar mucho la imagen del gobierno, del Estado. Así que en esto yo voy a coincidir con el autor. Pues, o sea, estas herramientas que deberían ser útiles para toda la sociedad realmente son utilizadas por el Estado para defenderse a sí mismo. Eso no lo puedo negar. Ojo, quiero aclarar que a mí tampoco me gusta la acción estatal, pero tengo que reconocer que en algunas ocasiones puede ser útil. Volviendo a lo de los monopolios naturales. Yo hace un par de años tuve un conflicto con un proveedor de servicios de energía eléctrica. Me estaban poniendo una multa que básicamente era 1000 veces lo que yo pago al mes por algo que yo no había hecho, una conexión ilegal. No era mía, sin embargo me la estaban adjudicando a mí. Me la estaban enyucando, como se dice. No sé, si no hubiese un organismo supervisor, un organismo regulador que hubiese actuado de juez, yo realmente tendría que haber pagado esa multa. Y eso es algo de lo que el autor en este libro no ha podido convencerme de lo contrario. O sea, sí podría decir, se podría acudir a un tribunal privado, por así decirlo. No obstante, a fin de cuentas, al final de todo, la empresa prestadora de servicios eléctricos no está obligada. O sea, no hay una sanción real que un tribunal privado pudiese ejercer sobre una empresa. El tribunal privado me podría dar la razón a mí, correcto, eso sí es cierto. Pero no tendría formas de coaccionar a la empresa prestadora de los servicios eléctricos para darme la razón a mí. Eso es un problema que yo veo y que este libro no me ha convencido de lo contrario. Y es por eso que yo también considero que el uso de la fuerza, el uso coercitivo de la fuerza es importante. Yo considero eso. Y por ese lado no podría ser anarcocapitalista, pues, porque el anarcocapitalismo no admite eso. En fin, bueno, ¿qué más? Luego, recordándome a Javier Milei, va a hablar sobre el Estado predatorio. Va a decir una cosa que se le ha escuchado a Milei y ya no sé quién la dijo primero, si este autor o Milei, no sé quién se lo escuchó a quién. Pero comparan al Estado con la mafia y dicen que la mafia es moralmente mejor que el Estado, porque siquiera la mafia se encarga de que aquellos a quienes coacciona tengan actividades rentables, que su trabajo genere ingresos. El Estado no le interesa eso, simplemente te va a someter de todas maneras y a él no le importa si tú ganes o pierdas, igual te va a someter, igual te va a cobrar. Y en esto tengo que darle toda la razón al autor. O a Javier Milei, no estoy seguro de quién. Insisto, yo he encontrado muchas coincidencias con el autor, bastantes, pero hay algunas en las que no me ha logrado convencer, específicamente lo de seguridad. Y bueno, luego nos va a hablar de la corrupción, que es inherente al Estado, cosa totalmente cierta, ya que es un mecanismo de coacción no violento. Ojo, un mecanismo de acción no violento, por lo tanto es parte de la anarquía del Estado. Y tiene toda la razón del mundo, no puedo negar eso. Y luego vamos a llegar a la gran diferencia que encuentro con este autor. La familia.
Porque el autor reconoce una cosa y es que existen muchos tipos de familia y por lo tanto escapa a su capacidad el poder definirla. Correcto, yo puedo aceptar eso. No obstante, luego de eso va a lanzar una definición, un concepto provisional de familia que yo pienso que es insuficiente y que está incompleto, que lo voy a leer para qué. La idea de familia que aquí se maneja es por lo tanto la de una institución que agrupa a personas de forma estable conviviendo en un mismo espacio y con vocación de permanencia. Bueno, los que tengan una familia sabrán que eso de forma estable no siempre se cumple, realmente hay muchos conflictos dentro de la familia que bueno, a fin de cuentas se resuelven la mayoría de veces y en otras no, y ahí lamentablemente la familia termina disolviéndose. Pero existe la posibilidad de conflicto y existe la posibilidad de superación del conflicto también. Luego, conviviendo en un mismo espacio, no necesariamente, porque hay muchas familias que por ejemplo, situaciones de migración, tienen que separarse, por ejemplo. ¿Cuántos padres han tenido que dejar a sus hijos para irse a Estados Unidos a trabajar y buscar un mundo mejor? Y a pesar de eso, no dejan de ser familia. Así que no me parece apropiado eso. Y con vocación de permanencia. Bueno, esa es otra cosa. Hay muchas personas dentro de la familia que no son totalmente conscientes. Y lo voy a decir así. Están los neonatos, los bebitos. Estas personas realmente no tienen vocación de nada. Y por lo tanto no necesitan, perdón, no encajarían dentro de esta definición de familia. Y bueno, esa es la discrepancia que yo tengo en lo que respecta a la familia. Luego de esto va a hablar de varios tipos de familia. No las va a mencionar a todas, pero se entiende, ¿no?, que están implícitas allí. Hay uno con el que se ha generado mucho conflicto, sobre todo entre conservadores en los últimos tiempos, y es la familia homoparental. El autor dice que el Estado privilegia a ciertos tipos de familia. Estamos hablando de la occidental, ¿no?, la familia nuclear occidental. Yo tengo que reconocer una cosa. Para mí ese es el modelo de familia. O sea, eso es algo que así es como debería establecerse una familia, ¿no? Papá, mamá, hijos. Yo pienso eso. Es parte de mis convicciones personales. Entiendo que hay veces en que esto falla, se rompe. Ahí están los casos de madres solteras, padres solteros, que no son tan populares, o mejor dicho, no son tan vistos como las madres solteras. Sin embargo, existen, yo lo reconozco. Y no es que estas personas vayan a destruir la sociedad, simplemente para mí, son familias que no pudieron llegar al modelo, lamentablemente. Pero siempre están aspirando a eso, y es por eso que tú vas a ver a cuántas madres solteras buscando padrastros. Vas a verlo. Yo pienso que intrínsecamente el ser humano tiene esa vocación a este tipo de familias. Eso es lo que yo creo. Y bueno, el autor va a mencionar que el Estado, además de privilegiar cierto tipo de familias, poco a poco va a irse metiendo dentro de las funciones de estas y va a ir desplazándolas. Por eso es que muchas personas mayores hoy en día, sobre todo en Europa, requieren mucho del Estado para poder sobrevivir en su vejez. Antes la familia era quien te sostenía en tu vejez. Ya no, porque, insisto, en lugares como Europa, España específicamente, hay una gran sequía de familias. Hay muchos ancianos que viven en soledad y por lo tanto tienen que recurrir al Estado porque no tienen familia. Eso yo se lo concedo al autor. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Y bueno, por esto, entre otras cosas, el autor indica que el Estado no debería meterse en la familia, no debería privilegiar a ningún tipo de familia, y yo estoy de acuerdo con eso. Coincidimos en una cosa, bueno, eso es lo que lo he entendido, y es el no estar de acuerdo con lo que es el matrimonio civil. Realmente a mí no me hace ninguna gracia, pienso que es un calco del matrimonio religioso y por lo tanto no me gusta, porque es una burda copia. Pienso que todo el mundo debería, si quiere tener algún tipo de vinculación legal con otra persona, establecer sus propias condiciones en un contrato. Y a fin de cuentas el matrimonio civil es eso, un contrato. Así que en eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo me deja esto respecto a las familias homoparentales? Bueno, acá me explico. Si dos personas del mismo sexo desean unirse legalmente, bueno, que lo hagan. Eso sí, así como el Estado no se va a meter a dar beneficios ni privilegiar ningún tipo de familia, tampoco tiene que proveerte de hijos.
el Estado no tiene que regalarte hijos. Tú tendrás tu propia descendencia. Porque, ojo, los orfanatos en principio eran manejados por instituciones no estatales. Ahí están los conventos, los monasterios. Muchas personas en la antigüedad dejaban a sus hijos allí, bueno, cuando no podían criarlos. Y estas instituciones eran las que se encargaban de buscar un padre. Bueno, en la actualidad también se da eso. Solamente que ahora los orfanatos son manejados por el Estado. Bueno, pues quitamos al Estado de la familia, ya no sería el Estado quien se encargue de esto, que bueno, me hubiera gustado que lo mencione el autor, no lo ha mencionado. Que el Estado se encargue de esto, perdón, que el Estado no se encargue de esto, que sigan siendo los privados, como ya mencioné, en monasterios y conventos, y sean quienes se encarguen de dirigir o discernir qué familia le podría dar un futuro a los niños que reciben. Eso es lo que yo creo. Y bueno, pues dudo mucho que si tú dejas a un niño abandonado en un convento, en un monasterio, se lo vayan a dar a una familia como parental. Así que, insisto, si las personas homosexuales desean de hacer su familia, alguna vinculación legal, está bien, perfecto, que lo hagan entre ellos, yo no me pongo eso. Mi problema, como ya he expuesto en varias ocasiones, es siempre con los niños. Yo considero, y es parte de mis convicciones, que todo niño tiene derecho a un padre y una madre, ambos, porque son figuras complementarias. Eso siempre lo he pensado. Y bueno, pues salvo la definición de familia, en este capítulo coincido con el autor. Aunque él no ha mencionado esto que les he mencionado de cómo asignarle familias a los huérfanos. Pero bueno, ahí va. Y otra cosa, tampoco admito lo que es la maternidad subrogada, porque para mí eso es venta de seres humanos. O sea, tampoco lo admito. Porque nadie puede vender a otro ser humano. Nadie tiene el derecho a decidir de esa manera la vida de otra persona y encima recibir un beneficio por eso. Luego de esto, el autor se va a desmarcar de los liberales. Y por eso es que los anarcocapitalistas me caen mejor que los liberales. Va a mencionar a los conservadores y en buenos términos, cosa que me ha sorprendido sobremanera. Me ha agradado eso. Menciona que la gran diferencia entre los conservadores y los liberales es que los conservadores sí tenemos valores, sí tenemos convicciones. Los liberales viven en una indiferencia que a mí me espanta. Y es por eso que los conservadores tenemos más fuerza a la hora de pedir cosas. La crítica que él hace a los conservadores es que ellos quieren tomar el Estado. O sea, no es que quieran deshacerse del Estado, porque los conservadores también renegamos de la acción estatal, de cómo es que se meten poco a poco en la vida de los individuos. Ya he mencionado lo que es la familia. Y hasta ahí estamos de acuerdo. Lo que sucede es que muchos conservadores quieren ponerse en el Estado y que, bueno, sus ideas sean las que se imparten. Por eso es que él habla de un anarcoconservadurismo, con el que me he sentido bastante identificado, porque yo también critico a los conservadores que quieren imponer sus ideas. Vamos a sincerarnos, muchos conservadores quieren aplicar ideas cristianas a toda la sociedad. Y bueno, yo también pienso que esto tiene que ser aceptado libremente, no siendo coaccionados por el Estado. Eso es lo que yo creo también. Así que creo que he encontrado una corriente ideológica que me ha agradado bastante, que es el anarcoconservadurismo, que es uno de los pocos capítulos donde describe bien cómo funcionarían las sociedades, ¿no? Pequeñas villas, pequeños pueblos, algo así como Pueblo Paleta, Ciudad Verde, Pokémon, donde colaboren entre sí. O sea, suena bastante bien, me ha gustado bastante y ha recomendado algunas lecturas sobre esto, que las revisaré otro día. Y bueno, después habla de Venezuela, que bueno, básicamente creo que ahí estamos de acuerdo en que Venezuela es lo que es el Estado cuando se quita la careta de democrático, de institucional, de legítimo. Simplemente gente utilizando la fuerza para someter al pueblo. Eso es lo que pasa en Venezuela al sol de hoy. Claro que el autor es bastante iluso, piensa que una intervención externa podría solucionar el problema, más no traer legitimidad. Bueno, creo que al sol de hoy los venezolanos estarían de acuerdo con una intervención extranjera. Bueno, creo que eso es básicamente todo lo interesante de este libro. Me ha gustado bastante. Habla también del Deep State, teorías de la conspiración, pero bueno, al final son cosas que no voy a profundizar mucho. Realmente no me parece muy útil hoy día.
También se va a desmarcar del anarcoprimitivismo, o sea, va a tener una postura bastante clara. La sociedad primitiva tenía características muy semejantes a las anarcocapitalistas, pero no iguales. Y no se puede regresar a ese estado primigenio. Sí, o sea, tú no puedes regresar a un estado donde no tengas redes sociales. Así de simple. Luego de eso, hablar de anarcocapitalismo y religión. Esperaba más, solamente hablar de lo que es la representatividad, que ahí estamos totalmente de acuerdo. Realmente los gobernantes hoy en día ya no representan a sus electores. Muchas veces te traicionan. Y es algo que surge con el Estado moderno. Antes de eso, si tenías un representante y no respondía a los intereses por los cuales tú los elegiste, eran sancionados. Eso ya no sucede hoy en día. Hoy en día los candidatos no van a cumplir sus promesas de campaña. Es algo que sucede. Totalmente de acuerdo. No me queda claro por qué eso lo incluyó en la parte de anarcocapitalismo y religión. Después también va a hablar de lo que es la naturaleza del Estado, que es un Estado de hombres y no de leyes, porque son los hombres quienes crean las leyes para favorecerse a sí mismos, y no hay reglas que sean aplicadas a todo o que afecten a todos por igual. Totalmente de acuerdo. Y la última parte era sobre los derechos, los positivos y negativos. Bueno, en eso también estoy de acuerdo. Pienso que los derechos positivos no se pueden garantizar, en cambio los derechos negativos sí que lo son. Son viables. Se te da a ti la libertad de que nadie te joda. Con eso es más que suficiente, pienso yo, para la gran mayoría. A menos que seas una persona que nació sin brazos y piernas, bueno, pues ahí sí se tendría que ayudar. Fuera de eso, no creo que haya problemas. Y luego habla de las epidemias. Bueno, en eso no me voy a meter porque YouTube me baja el video, sí, porque habla del bicho, ¿no? Ahí nomás, ahí nomás me quedo. Así que bueno, me ha gustado bastante este libro. La gran discrepancia que tenemos es sobre seguridad. Ahí no ha sido capaz de convencerme el autor. Yo recomiendo bastante esta lectura porque tiene muchas cosas que son bastante, bueno, a mí me ha gustado coincidir y me ha gustado descubrir esta nueva corriente que es el anarcoconservadurismo. Interesantísimo. Y bueno, eso va a ser todo por ahora, gente. Ya síganme recomendando libros que con mucho gusto los voy a leer.